Buenas noches, profesor. Mi nombre es Caterina Andrea Cedo Ordóñez y yo voy a exponer el artículo Percepciones de los lectores adolescentes superdotados sobre cómo los profesores deberían o no deberían escuchar durante el discurso dialógico. Para entender esto hay que comprender que el discurso dialógico hace referencia a cuando el docente explica un tema, realiza preguntas abiertas y lo que para que el adolescente superdotado pueda sentir que realmente está siendo escuchado, necesita que este discurso, esta interacción entre profesor y estudiante, sea más que todo como un conversatorio, donde pueda realizar el estudiante preguntas y el docente pueda responderlas y sea más abierto, ya que hay un enfoque que es el enfoque de discurso tradicional, que es más el que se aplica en todos los colegios, se puede decir, porque es más donde el profesor solo habla del tema y hace preguntas cerradas de evaluación. También en el discurso dialógico, algo se dice que es recomendado y que necesita, para que esto funcione, necesita que el profesor no domine el discurso por completo, como lo hace en lo que es el discurso tradicional. Luego, en el modelo diseño de esta investigación fue un análisis cualitativo, ya que se realizó en una entrevistas semiestructuradas en, en grupos y en cuanto al entorno y participantes, se escogieron 5 escuelas donde se sabía que había niños superdotados, en los cuales había unas escuelas que eran, se puede decir, como media altas y otras dos que eran bajas, pero aún estas escuelas eran públicas. En total hubo 51 estudiantes de sexto y octavo grado de edad entre 10 a 13 años. Mayormente estas entrevistas que se hicieron como mencioné en grupos y duraban de entre 20 a 36 minutos. Estas entrevistas semiestructuradas utilizaban justamente el discurso dialecto, el cual realizaban así preguntas abiertas y escuchaban atentamente a lo que los estudiantes trataban de comunicar y realizaban también una retroalimentación sobre lo que mencionaban. Luego de las preguntas de investigación fue, ¿cuáles son las percepciones de los lectores superdotados sobre la escucha de los profesores? ¿Cómo describen los lectores superdotados las características de un profesor que sabe escuchar? Y la pregunta 3 es, ¿cómo se sienten los lectores superdotados cuando perciben que su profesor los escucha o no? Para responder a estas 3 preguntas, se realizaron 4 temas. Para responder la pregunta 1, se tocó el tema 1, que es los docentes como oyentes activos, y el 4, que es la escucha como herramienta pedagógica. Para responder la pregunta 2, se utilizó el tema 1, el tema 2, que es rasgos de carácter del docente, y el 4. Y para responder la pregunta 3, se utilizó el tema 3, que es sentimientos y comportamientos de los estudiantes. Entonces, durante estas sesiones en grupo y al hacer la entrevista semiestructurada, se realizaban en base a esos 4 temas, donde era como discusiones entre los participantes de la investigación y los estudiantes superdotados. Como resultado, en el tema 1 sobre los docentes como oyentes, se vio que los estudiantes superdotados, desde su perspectiva, para considerar como oyentes activos, necesitaban que muestren una conducta de escucha activa, que esto se hacía a través de la retroalimentación y hacer preguntas de seguimiento, y también se podían consideraban que realmente los docentes los oían atentamente a través de la conducta no verbal. Entonces, la conducta no verbal se hacía
lo consideraban mediante el lenguaje corporal, el contacto visual, si hacía contacto visual con los estudiantes, si asentían con la cabeza y también si tomaban notas. Pero el tomar notas, algunos estudiantes superdotados también lo consideraban algo negativo, ya que decía que no se hacían contacto visual y era como que si no realmente estuvieran prestando la atención. El tema 2, que eso es rasgos del carácter del docente. Una de las características más discutidas fue la comprensión. Si, si realmente sentían los estudiantes de que el profesor comprendía el punto de vista que ellos estaban diciendo. También otra característica es el de interés, si realmente los profesores mostraban interés en lo que cada estudiante trataba de decir, si parecía preocupado por uno y también lo que es respetuoso, donde trata de decir esto que los estudiantes caracterizados a los profesores que saben escuchar como respetuosos con los alumnos y sus opiniones, las opiniones que den. Esto quiere decir que no, que respeten la opinión justamente que tratan de transmitir. El tema 3, sentimientos y comportamientos de estudiantes. Aquí hubo bastantes respuestas positivas por parte de los profesores los estudiantes, la perspectiva de los estudiantes por los docentes que les habían enseñado, diciendo de que generalmente los docentes que les han enseñado sí sentían de que realmente ellos eran valorados, se sentían seguros, cómodos, bienvenidos, involucrados con lo que los docentes transmitían. Pero algunos tenían sentimientos y comportamientos negativos, ya que algunos sentían ya que al sentir de que ellos, los estudiantes, no estaban siendo escuchados, tenían sentimientos como lo que es la tristeza, la incomodidad, o también sin clase ya preferían no hablar al ver que no había esa retroalimentación por parte del docente. El tema 4, la escucha como herramienta pedagógica, trata justamente de que los profesores presten atención, escuchen realmente y puedan devolver lo que ha mencionado el, el estudiante. Sobre todo el estudiante superdotado, como mencioné, necesita que haya esa retroalimentación, necesita que la discusión no solo sea, que no solo termine en la respuesta del estudiante, sino que el profesor pueda realizar más preguntas y este ciclo de preguntas y respuestas sea más largo. Entonces lo que aquí se puede concluir es que los estudiantes perciben a los profesores como buenos oyentes cuando utilizan la escucha activa, tanto verbal como no verbal. Y lo que influye también es los sentimientos que ellos tienen hacia los maestros, ya que si tienen una perspectiva negativa del maestro, si que no lo ha escuchado, va a hacer que el alumno superdotado no socialice, no hable sobre lo que realmente desea cuando se trate en clase. Al finalizar, como discusión, nos dicen esta misma resultados que hubo en esta investigación lo tuvieron también otras investigaciones, en la cual también mencionaban de que la escucha debería utilizarse como un método pedagógico y no ser algo muy monótono, en donde solo el profesor habla mayormente toda la clase y hace preguntas cerradas, sobre todo evaluativas hacia los estudiantes para saber si realmente comprendieron o no, sino que sea un diálogo más abierto. Otro es que también otros investigadores concluyeron también que los estudiantes tienen la necesidad de sentirse genuinamente comprendidos por sus profesores. Y otro estudio justamente de Bodier en 2012 encontraron que los profesores que los estudiantes superdotados consideraban que los profesores los estaban escuchando, comprendiendo, si es que
se empleaba este modelo de discusión que es la discusión dialógica. Y eso sería todo. Gracias.